Bien, vamos ahora sí a la tercera parte de esta serie que estamos haciendo de videos sobre la verdad absoluta, un poco cuestionando esta idea, esta concepción de verdad absoluta. En la segunda parte terminamos planteando o presentando el planteamiento de Nietzsche en Más allá del bien y del mal, donde Nietzsche afirma que hay filósofos que funcionan más bien como abogados que lo que buscan es sustentar, defender un criterio particular que podría incluso partir de un prejuicio para definirlo y para afirmarlo como una verdad y plantearlo incluso como una verdad absoluta. Y aquí funciona como un abogado que lo que busca es pruebas para ratificar su punto de vista o su pensamiento. Según mi propuesta, decíamos el video pasado en la segunda parte de esta serie, que yo considero o propongo pensarlo más bien como las necesidades. Quiere decir que una verdad es finalmente una necesidad que intenta sustentarse porque es algo que se desea, que se necesita, y que en este sentido podría ser a veces un prejuicio o simplemente un hecho que se quiere ratificar y que se quiere asentar como, insisto, verdadero. Quiere decir que hay necesidades según contexto, según puntos de vista, y son esas necesidades las que van a llevar a cabo una afirmación de una supuesta verdad o posible verdad, solo que esa verdad, que parte de una necesidad específica, intenta convertirse en una verdad absoluta porque, lógicamente, necesita enraizarse y necesita perdurar, necesita no caer en espacios de la incertidumbre. Decíamos también que, lamentable, el hecho de que en gran parte la educación y la formación filosófica a lo que nos lleve es a rechazar las posibles incertidumbres, preguntas o quizás que también proponía Nietzsche. Este no es un análisis para defender de manera absoluta, valga la redundancia, el criterio de Nietzsche, sino poner algunas perspectivas en comparación y en relación. Continuando con esto, entonces, partamos de ese punto que decíamos el video pasado, y es fundamentalmente ese planteamiento que propone Nietzsche, donde presenta a algunos filósofos como abogados que, tal como haría un abogado, en un proceso casi que jurídico, además que de conocimiento, buscan todas las razones, las lógicas, los sustentos para defender un criterio, una necesidad, diría él a veces incluso un prejuicio, como una verdad. Entonces aquí la filosofía se convierte en la capacidad o la cualidad de encontrar lógicas, encontrar premisas que sean coherentes entre sí y que den lugar a una posible verdad. Partamos de ahí y hoy vamos a ver un ejemplo que para mí es muy ilustrativo. Vamos a este ejemplo y es ¿qué pasa o qué sucedió puntualmente con Parménides? Parménides fue uno de los filósofos presocráticos más importantes de la historia, pero miremos qué pasa en este caso. Empezó siendo pitagórico, o por lo menos aprendiendo de Pitágoras, y después creó su propia escuela que era realmente bastante antipitagórica. Pero hay una cosa importante, Parménides era un noble, hijo de una familia rica, descendiente de una familia rica, tenía un estatus claro y definido. Y en este estatus, a partir de este estatus, porque había una necesidad de mantener este estatus y una necesidad de mantenerse en esta estructura social que para él era importante conservarse porque le beneficiaba, pues entonces Parménides crea una premisa y la sustenta como verdad absoluta, irrefutable, y afirma que no puede existir el cambio, que el cambio es imposible, que la transformación es imposible. ¿En qué se basa? En premisas que sí son de hecho válidas, son premisas que uno podría decir son incuestionables. Vamos a verlas ahora y veremos cómo en este ejemplo se da claramente una abogacía en la filosofía y que busca unas premisas para sustentar lo que es mi necesidad y lo que es mi lugar en el mundo a partir de premisas que van a ser irrefutables como si fueran leyes, decretos de un abogado defendiendo un caso. Bien, Parménides de Elea, ya dijimos, un importante presocrático, planteaba en esencia que no podía existir el cambio ni el movimiento. ¿Y cómo es posible afirmar esto? Pues el cambio no puede darse porque sería ir del no ser al ser y del ser al no ser. O sea, un cambio
implicaría una transmutación donde lo que somos ahora dejaríamos de serlo, estaría ahí la nada, y seríamos algo que aún no somos. Y de eso que no somos volveríamos a ser algo que somos. O sea, digamos que el cambio, lo que implique un cambio, el hecho de que yo como persona, entre hoy y mañana, pueda tener cambios importantes, implicaría que lo que voy a hacer mañana no lo soy ahora. Por tanto, ahora sería un no ser, o sea, la nada. Y mañana sería lo que el cambio me traería, ya sea que me mueva de un lado para otro. Quiere decir entonces que si ahora soy un ser sentado y cambio a ser un ser parado, entonces dado que ese cambio es un nuevo ser, no es lo que soy en este momento, sería ahora un no ser, o sea, la nada. Quiere decir entonces que si el niño va a ser adulto, sencillamente va a hacer algo que no es en este momento, por tanto, sería un no ser que va a pasar a ser algo que aún no es. Y esto sería imposible porque sencillamente no se puede pasar del no ser al ser, en tanto que el no ser es la nada, y de la nada, nada sale. No puedo ir de la nada a algo, no se puede partir de la nada, porque la nada es un vacío total. En ese sentido, esa premisa, por ejemplo, muy interesante el asunto, es una premisa válida. Es lógico que no puede surgir de un no ser un ser, en el sentido, por lo menos, de la lógica. Se supone que un ser siempre implica un ser anterior. Por tanto, esa premisa es sustentable, que no se puede pasar de la nada a algo, del no ser al ser, eso es sustentable, y sobre esa base de eso que es sustentable, entonces afirma posteriormente Parménides que si eso es cierto y si no lo podemos negar, entonces tenemos que aceptar que el cambio no es posible, que los cambios son una ilusión, que lo único real es la permanencia. O sea, los cambios, ya sea corporales, si muevo mi brazo y mi mano en este momento, para ustedes, ese cambio es una ilusión. Entonces lo que diría Parménides es, el cambio es ilusorio, pero no es real, en tanto que lo único real es la permanencia, porque el ser no deja de ser. Y en ese sentido se hace irreconciliable el estar en tanto lugar que ocupo y el ser. Quiere decir que yo podría hacer cambios de mi estar parado, estar sentado, estar joven, estar viejo, pero eso no implicaría un cambio del ser, porque ese ser es esencial, es invariable. No puedes no ser lo que después serás, o no puedes ser lo que no has sido antes. Esto parece muy conveniente para quien quiera mantener fijo su lugar, su estatus de hombre respetable. El esclavo seguirá siendo esclavo toda la vida porque el cambio no es posible. El monarca seguirá siendo monarca toda la vida. Y aquí se crea una escuela importantísima. De hecho, este planteamiento de Parménides va a influenciar la filosofía, el pensamiento, la sociedad misma. De ahí en adelante, por mucho tiempo va a crear una situación muy seria de la cual de hecho van a nacer pensadores, pensamientos, corrientes, incluso escuelas que van a intentar resolver este problema, porque sencillamente este planteamiento, esta verdad planteada como absoluta, pondría en un lugar invariable a la sociedad y a quienes la habitan. Claramente, el monarca seguirá siendo monarca y las líneas de relación seguirán invariables. Este planteamiento entonces crea escuela y va a plantear una influencia importante para filósofos posteriores, pero al mismo tiempo, por contraste, va a provocar reacciones que van a buscar una vía totalmente contraria, incluso pluralistas, atomistas, etc. Y que finalmente van a plantear que si bien la multiplicidad no puede partir de lo uno, sí parte o puede partir de la misma multiplicidad. De hecho, tenemos reacciones que vienen después en la historia de la filosofía tan fuertes que se dan al otro extremo, como por ejemplo lo que viene de los heraclíteos. Tenemos a Heráclito, que Heráclito fue un pensador que trató de buscar una solución distinta o dar una mirada diferente, y en este caso Heráclito abogaba por justamente la impermanencia y planteaba que uno no puede bañarse en el mismo río dos veces porque sencillamente el río ya cambió, ya no es el mismo. Pero sus discípulos fueron aún más extremos. Los heraclíteos planteaban que de hecho, muy al contrario de Parménides, por el contrario, lo único verdadero era el cambio y la permanencia era imposible. Todo cambia, todo se transforma, todo es móvil, no hay nada que permanezca, y esto ya es otro extremo.
porque entonces implicaría que, por ejemplo, para el estudio de la realidad no podríamos plantear ningún tipo ni de parámetro, ni de línea, ni de guía, no habría nada esencial que se sostuviera, sino que sencillamente no podríamos ni siquiera bañarnos 2 veces en el mismo río. Es que, según los Heraclitios, que como discípulos fueron un poco más extremos, mucho más extremos que su maestro Heráclito, planteaban que de hecho no podrías bañarte ni siquiera una vez en el mismo río, porque el mismo río ya no era el mismo, pero además ya tú no eras el mismo, no eras la misma persona. Entonces yo empecé este video, pero qué pena, no sé si seguirlo porque ya no soy la misma persona y no sé quién soy en este momento. Ya es terrible, necesito algo de permanencia, porque tampoco esa impermanencia constante que nos lleva incluso quizás a una suerte de irresponsabilidad con la vida, porque igual todo va a cambiar, entonces no tengo que comprometerme con nada, ni con una persona, ni con mi hijo, ni con la familia, ni con una pareja, porque de todas maneras tiene que entender que yo cambio cada segundo de mi vida. Pero este conflicto que plantea Parménides para sustentar su verdad, y es que decir que el cambio no es posible porque sería pasar de un no ser a un ser. Un no ser es la nada, de la nada no se puede partir, pero además no puedo ser lo que antes no era, por tanto, si eso es real, se deriva que evidentemente el cambio no podría ser. Ese es el juego, digámoslo así, de lógica, de retórica, en este caso, del presocrático Parménides. Pero ante esto, si bien hay extremos reaccionarios que van al límite de los Heraclíteos, tenemos también una posición de Platón. Pasemos por esta posición para ir a la que quiero ir en el video de hoy. Platón diría entonces algo como intermedio, digamos que ni tanto que sea todo cambio, ni tanto que todo sea permanencia. Tira un poco más para Parménides, pero trata de establecer un punto medio. ¿Cómo lo resuelve? Entonces planteando dos mundos o dos realidades. Entonces, la permanencia sí se defiende, lo inmutable está ahí y existe en el mundo de las ideas. Y diría Platón entonces, el cambio sí es posible, pero hace parte del mundo sensible, que no es tan real como el mundo de las ideas. O sea, tiene más valor, tiene más importancia el mundo de las ideas, por tanto, apoya más a Parménides, le da más valor a aquello inmutable, a la permanencia que está en el mundo de las ideas, pero le da un pequeñito lugar al cambio, solo que lo coloca en el mundo sensible, que para Platón es un mundo ilusorio, no es tan real como el de las ideas, no es del todo irreal, pero no es tan real como el de las ideas. Entonces hay una mediación posible, pero tendiendo un poco más a Parménides. Y entonces llega Aristóteles, que para mí resuelve en gran medida este problema, y yo por lo menos me siento muy identificado con él, a pesar de que Aristóteles participaba del pensamiento de que habían, digámoslo así, privilegios que deberían conservarse. Él bien planteaba que el pensamiento y la filosofía era parte de un tipo de persona en la sociedad, un hombre, en fin, quisiera parte de un estatus determinado y demás. Y estaba de acuerdo con ciertas castas sociales, aunque sus concepciones políticas eran un poco más democráticas que los clásicos que le precedieron. Y aquí Aristóteles, que fue discípulo de Platón, toma distancia con respecto a Platón y plantea algo que es muy interesante. Vamos a la base del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? La raíz del problema es que, según Parménides, el cambio era imposible porque implicaba una transición del no ser al ser. Y del no ser no puede darse al ser, y el no ser es la nada, de la nada no se puede partir, por tanto no se puede cambiar. Aunque yo insisto que para mí Parménides lo que necesitaba era sostener su lugar en la sociedad, no lo podía percibir como algo posible de ser cambiado y por tanto, como diría Nietzsche, fue un filósofo que funcionó como abogado, que defendió y planteó premisas para sustentar su propia necesidad. Y en este sentido estas premisas se basan en algo que no es la conclusión, pero que deduce la conclusión. Entonces la raíz que da lugar a la conclusión es que no se puede partir del no ser al ser. Y uno no podría negar eso y por tanto si uno dice sí, es cierto, Parménides diría entonces si es así, entonces el cambio no es posible. Pero lo que va a hacer Aristóteles es un recurso muy interesante y es la premisa que sustenta la conclusión es la que debe ser, digámoslo así, cuestionada e incluso invalidada. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Diría Aristóteles, primero, que el problema de Parménides es que está viendo el ser como algo unívoco,
único, absoluto. O sea, solo existe una única forma de ser, una única manera de ser. En cambio, diría Aristóteles que el ser se dice de muchas maneras. Significa esto que entonces el cambio no es de un no ser al ser, en tanto que no hay una única forma de ser, sino que el cambio es de un tipo de ser a otro tipo de ser, de el ser en potencia al ser en acto. Expliquémoslo sencillo. Plantea entonces Aristóteles primero un ser que no es absoluto, sino que es un ser relativo. Y lo mismo el no ser. El no ser no es absoluto, sino relativo. O sea, el cambio implica no una transmutación o no una mutación de un no ser absoluto a un ser absoluto, sino de un no ser relativo a un ser relativo. ¿Relativo en qué sentido? En el sentido de la potencia y el acto. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué es el ser en potencia? Es lo que tenemos en potencia para llegar a ser, pero que ya de alguna forma preexiste en nosotros. Quiere decir, la potencia es lo que ya existe, aunque no se haya consumado como facto, como acto, como actualidad. Pero es aquello que podemos llegar a ser. No en el sentido absoluto, no es cualquier cosa, yo no podría volar, pero podría llegar a ser anciano, un talentoso músico, más fuerte muscularmente, en fin. Tengo, según mi condición actual, una condición futura. Por tanto, de alguna forma, ya esto existe en el ser actual. Quiere decir que la potencia, aquello posible, está existente en el acto, aunque no se haya consumido. Quiere decir que no pueden estar, digámoslo así, separados. No. La potencia siempre se conecta con un acto, o sea, con un facto, con una opción concreta y real. No hay algo solo potencia, que sea solo potencia, sino que es potencia, o sea, es posible en tanto que tiene las condiciones para poder llegar a hacerlo. La semilla es una semilla en acto, pero un árbol en potencia. Ahora, es árbol en potencia porque ya en el acto tiene la posibilidad de llegar a ser semilla. El niño es un niño en acto, pero un adulto en potencia, pero porque tiene las condiciones para llegar a ser adulto en potencia. Ahora bien, la semilla es semilla en acto, pero no puede ser mariposa en potencia, al menos no en términos de la realidad. En términos metafóricos y poéticos sería una poesía hermosa, pero en realidad no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay potencia si no es por lo que el momento actual, la realidad de acto, puede potenciar precisamente. Yo quiero lanzar aquí una relación que puede ser un poco atrevida, y es que veo una conexión, y lo veo en varios aspectos, tomemos este como ejemplo, entre el pensamiento de Aristóteles y el pensamiento de Gilles Deleuze y Félix Guattari. ¿En qué sentido? En el sentido del cuerpo sin órganos, cuando hablan de el huevo tántrico o el huevo como cuerpo sin órganos. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo ya allí, preexistente, que es potencial de llegar a crecer, aunque aún no tenga los órganos. Ya en el huevo esto es una vida futura. Quiere decir eso que yo lo que soy en potencia es lo que puedo ser por mi base de acto, de posibilidad. Y el cambio es la actualización de la potencia. Quiere decir que lo que yo puedo ser en la posibilidad, cuando se construye en el acto, en la realidad, de facto hay un cambio en mí. Pero yo sigo siendo el mismo ser. Entonces no hay crisis, no hay algo que no se pueda solucionar, porque lo que plantea Aristóteles es sencillo. Es que el cambio sigue estando en lo que es la plataforma del ser. O sea, Aristóteles no se sale del ser. Y ahí le quiebra la premisa inicial a Parménides. Porque le dice, no, Parménides, perdón, compañero, pero es que no hay que no ser para ser. Solamente que el cambio es la transición entre tipos de ser, pero sigue siendo el ser. Solo que el ser no es una cosa única y absoluta. Esto es interesante, hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque la posibilidad no es la garantía, pero es la potencia. Quiere decir, una persona es una persona actual con potencias que tiene las condiciones para cumplirlas, pero podría cumplirlas o no. Y eso es interesante. Cuando las cumple, se da el cambio. Usted puede ser una persona con talento para la música. Eso es su potencia.
puede llegar a hacerlo. Pero lógicamente, si esa potencia no se desarrolla, no se fortalece, no se alimenta, no se trabaja con constancia, el cambio no llega a ser. Ojo, el cambio no preexiste, no quiero decir que el cambio ya esté porque soy quizás o tengo la posibilidad o la potencia de llegar a ser tal cosa. No, sencillamente el cambio se da cuando se actualiza la potencia, cuando yo logro que esa potencia, eso posible, se concrete. Pero de alguna forma ya me preexiste. Conclusión, Parménides plantea una verdad absoluta para defender una necesidad, para lo cual crea una premisa que parece incuestionable, y es que no puede haber cambio porque implicaría pasar del no ser al ser, por tanto de la nada a algo, o el ser que no es al ser que se es, y del no ser no puede derivar el ser, y de la nada nada sale. A lo cual Aristóteles entonces diversifica y flexibiliza esta verdad, planteando que no se puede hablar de un ser absoluto, sino que hay varias formas de ser, el ser se dice de diferentes maneras, y que el cambio implica pasar de una forma de ser a otra forma de ser, de el ser en potencia al ser en acto, de lo que podríamos ser a lo que somos, o de lo que somos a lo que podríamos ser, pero siempre hay cambio cuando se actualiza la potencia en una realidad, en un acto, en una constatación. Este planteamiento va a influir mucho a las ciencias y al pensamiento en general, y va a diversificar esta relación con el pensamiento y con la ciencia, pero va a implicar también un reto para nosotros como personas, en tanto que hay accidentes que podrían afectar ese cambio, y es parte nuestra potenciar y llevarlo adelante y llevarlo a cabo. Aquí entonces hay una noción de lo relativo que es muy importante para esta discusión que tenemos con respecto a la verdad absoluta, y donde Aristóteles va a abrir un campo importantísimo hasta nuestros días en la forma en que nos pensamos. Entonces la reflexión aquí para dejarnos es, más que lo absoluto, tiene que ver con cada ser, cada potencia. Recordemos que también cada ser tiene varias causas de existencia. En esas causas hay también unas particularidades del ser, pero hay una sustancia que hace que usted sea usted y yo sea yo. Muy interesante entonces pensarnos y empezar a iniciar la búsqueda de, bueno, ¿cuál sería nuestra sustancia? ¿Cuál sería aquello invariable? ¿Qué sería aquello invariable? ¿Qué sería aquella sustancia suya? Y bueno, esa sustancia mía. ¿Cómo podemos pasar de la potencia al acto? ¿Qué tenemos como potencia? ¿Qué es lo que tenemos potencial? ¿Será que a veces, por ejemplo, los deseos que tenemos confunden la potencia con el acto? Quiere decir, vemos potencias que no están en el acto, en el momento. Quiero volar cuando no tengo la posibilidad de tener alas, o cómo podría volar. O estoy pensando y me frustro por no llegar a actualizar una potencia que no tiene que ver con mis condiciones de sustancia. Hay que pensarse entonces desde lo que somos, desde quiénes somos, de manera diversificada, no absoluta, seguir amando el conocimiento y la filosofía como algo que cada día se construye y se deconstruye, y encontrar las potencias a partir de nuestras bases actuales, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras opciones de vida, y empezar a labrar el camino de convertir esas potencias en acto, que son humanas y que son de la materia. Un ejemplo que se usa, una cosa interesante es que Aristóteles, a diferencia de otros pensadores, va a los ejemplos. Miren que Platón diría que los ejemplos no sirven porque no hablan de una verdad universal, sino que habla de particularidades. Y cuando él pregunta algo, en el caso de Sócrates, cuando Sócrates pregunta algo, Sócrates pregunta por la esencia, por lo universal y no por el ejemplo. Sócrates entonces va a lo esencial, a lo universal, no a los ejemplos. En cambio, Aristóteles habla por ejemplos, y habla del ejemplo del niño en acto, que en potencia puede ser adulto, del mármol en acto, que en potencia puede ser escultura o estatua. Ahora, lo puede ser, pero no depende del objeto en sí. Requiere la potencia también de un talento de un ser humano. Y para mí, lo que le agregaría al pensamiento aristotélico es que la potencia del acto es un tejido de relaciones, porque lo que yo puedo ser en acto y lo tengo en potencia, lo tengo en potencia en mí, requiere también de un tejido de relaciones. No depende solo de mí, requiere que el contexto sea el adecuado, requiere las personas adecuadas, la familia adecuada y por supuesto mi esfuerzo. Una piedra de mármol entonces en potencia es una escultura, pero requiere la relación con el escultor, y que el escultor también tenga la potencia y el talento de ser escultor, y que pueda llevar su acto como escultor y el acto de la piedra como escultura. Por tanto, esta sociedad requiere articular potencias y actos de manera tejida, entretejida. Esto es todo por ahora, y vamos a seguir una
próxima parte donde quiero hablar un poquito más de Aristóteles y de esa relación, el quiebre de lo absoluto en Aristóteles y cómo influyó a filósofos contemporáneos o al menos modernos. Entonces, en ese sentido, va a ser muy interesante porque plantearé relaciones de quiebre de lo absoluto desde Aristóteles hasta casi que nuestros días. Muchísimas gracias, sean felices porque sí, conviertan la potencia de ser feliz en un acto real de ser feliz y además de eso recuerden que se muere una sola vez, pero se vive cada día. Vivan cada día como potencia, pero también como acto. Gracias.